fuera a Pedro Castillo por esta decisión antidemocrática, anticonstitucional, que ayer nos dejó a todos en shock, por decir lo menos. Doctor Caro, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Justamente el Poder Judicial evalúa este pedido de detención preliminar contra Pedro Castillo. ¿Y qué ha dicho el Ministerio Público? Que efectivamente Pedro Castillo tenía la intención de fugar a la Embajada de México. ¿Usted qué augura que podría pasar en las próximas horas? ¿Cuál sería la decisión del Poder Judicial? Sí, yo creo que la decisión es convalidar la detención preliminar, al menos por 7 días, para que siga preso hasta que las investigaciones continúen en esa etapa, y que como renglón seguido, la Fiscalía, ya determinando las imputaciones y confirmando las informaciones iniciales, pueda pasar a la etapa preparatoria y pedir una detención preventiva contra el señor Castillo hasta por 36 meses. Desde luego, tomando en consideración el bagaje de delito que se le puede imputar por los hechos de ayer, empezando por lo que ya es materia de investigación, que es el delito de rebelión, al cual debería sumarse, a mi entender, por lo menos el delito de conspiración y el delito de usurpación de funciones. Bien, y esto podría significar penas de hasta 20 años de cárcel. En el caso de la rebelión, hasta 20 años, digamos por conspiración hasta 10, pero si a eso le sumamos usurpación de funciones, estamos hablando de las penas antes mencionadas, 20-10 versus la otra que se podría aplicar, que es 8 años de privación de la libertad. Doctor Caro, sí, en el mejor de los casos estaría tratando una pena de 18 años. Bien, justamente durante la audiencia, en un momento escuché que la defensa de Pedro Castillo decía que no hubo flagrancia. ¿Esto qué quiere decir? A ver, acá ha habido flagrancia sin duda, porque estamos hablando de un hecho de naturaleza delictiva. El señor Castillo dio un mensaje a la nación, y el delito de, digamos, por lo menos el delito de conspiración para la rebelión o para la sedición, implica la realización de actos preparatorios. No exige el lanzamiento de armas, no exige el uso de las Fuerzas Armadas o la fuerza pública en general. Basta la conspiración, ya está la decisión, se anuncia a todo el Perú entero el cierre del Congreso, la intervención de otros poderes o entidades constitucionalmente autónomas como la Fiscalía, la Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, y eso desde luego es un delito flagrante. Incluso el señor Castillo llegó a ordenar un toque de queda con la finalidad de poder realizar actos de control de lo que podríamos llamar la muchedumbre, la ciudadanía, etcétera, ¿no? Entonces, siendo un delito flagrante, la detención se puede producir inmediatamente y de forma impecable. Eso, desde mi punto de vista, jurídicamente tiene poco espacio de discusión. Y justamente esta intención de fugar del país, de irse a la Embajada de México, podría empeorar su situación, porque tuvimos acceso a un parte policial que indicaba eso. Ahora, algunos parlamentarios que han ido a visitar a Pedro Castillo lo han negado, pero ¿qué podría significar esta situación? Sí, ya la jurisprudencia es muy clara. En el caso de Alan García, por ejemplo, cuando él intentó asilarse en la Embajada de Uruguay, meses después, la Fiscalía solicitó la detención preventiva, la cual fue concedida por el Poder Judicial y no se pudo ejecutar por las razones que ya conocemos. En este caso, al tratar el señor Castillo de dar la orden de ser conducido él y su familia a la Embajada de México, y luego, como se dice, el pez por la boca muere, el embajador dice, bueno, si Castillo viene por acá, lo vamos a recibir, lo vamos a asilar. Está claro de que había un plan y había un distractivo, que era toda esta puesta en escena, entre comillas, de lo que era esta conspiración para la sedición o la rebelión, cuando en verdad el plan de verdad, el plan que estaba, digamos, bajo la mesa latente, era escaparse y asilarse en la Embajada de México. Justamente, doctor Caro, estuvo la parlamentaria de Perú Libre, Katy Ugarte, y también Pasión Dávila, 2 congresistas fueron a visitar a Pedro Castillo. A la salida de este recinto dicen no hubo golpe de Estado, no se concretó después de reunirse con Pedro Castillo, porque dicen que en ningún momento se legalizó, es decir, los ministros no firmaron un acta de acuerdo a esto, ni el mismo Pedro Castillo. ¿Esto qué podría significar en términos legales? A ver, la comisión de un delito no requiere actas, no requiere firmas, lo que requiere son actos. Y acá los actos están ejecutados. Alguien decía por ahí, pero no ha habido un acuerdo de ministros. Claro, no estamos hablando de un acto de Estado, estamos hablando de un hecho criminal. Como tal, no necesita de actas ni acuerdo de ministros. Más bien, si hubiera un acuerdo, sería la prueba de que hay un acuerdo ilegal. Entonces, más bien la naturaleza propia de un golpe de Estado, un acto de rebelión o de sedición, son los actos más que las palabras
o las firmas que puedan haber en un papel. Ajá. Sí, doctor Caro, y otra cosa que nos sorprendía ayer, bueno, la Fiscalía hizo allanamiento de Palacio de Gobierno, se incautaron cámaras de seguridad y el objetivo es determinar con quién estaba Pedro Castillo en el momento en que brindó este mensaje a la nación. ¿Esto qué podría generar? Que él haya tenido, por ejemplo, el apoyo de la ex premier Betsy Chávez y también el ex primer ministro Aníbal Torres, ¿los podría implicar en los delitos que hemos hablado anteriormente? A mi juicio, la Fiscalía ya tendría que proceder a imputarlos, por lo menos a ellos dos, como parte de esta conspiración para la rebelión o sedición. ¿Por qué? Porque según las informaciones iniciales, y en cierto modo corroboradas por la prensa, la señora Betsy Chávez, como primera ministra, facilitó el ingreso de los periodistas de Radio Televisión Peruana que iban a instalar las cámaras para que el señor Castillo dé el mensaje a la nación. Ella no es una utilera, ella no es el ama de llaves del Palacio de Gobierno, ella formaba parte, y este es un indicio fuerte, de lo que ha sido esta conspiración, y es por eso de que ahora nadie sabe su paradero, nadie sabe dónde está, pero tiene que ser emplazada por la Fiscalía. Y en el caso del señor Torres Vázquez, ahora aparece como abogado. Defensa, claro, exacto. una posición muy cómoda. ¿Ya? Él no es un abogado penalista, él no tiene experiencia en temas penales, menos constitucionales, de manera que el señor Torres Vázquez está acá fingiendo de abogado defensor, y yo creo que con una finalidad instrumental oculta, ¿no? Que es alegar secreto profesional, cosa de cuando le pregunten algo en el proceso diga no, guardo silencio porque me acojo al secreto profesional. Y lo segundo porque seguramente quiere estar enterado de todo lo que sucede dentro del proceso para protegerse a sí mismo, pero a mí me parece que él ha sido el asesor instigador hasta el último minuto del presidente. Es lo que muchos especulan. Justamente convertirse en la defensa legal de Pedro Castillo, ¿lo blinda de cierto modo o podría tener tal vez menos implicancias legales? ¿Usted cómo lo podría analizar? A ver, el uso de la abogacía como carátula, fachada, como escudo, tiene límites, ¿no? Ya la legislación y la jurisprudencia son claras. El abogado no responde por sus actos de abogacía, la defensa legal. Pero no es parte de la defensa legal ni de la asesoría jurídica inducir a una persona a un golpe de Estado o a la comisión de un hecho delictivo, ¿no? Eso no forma parte, digamos, de lo que pueda significar la labor del abogado. No hay conducta neutral, no hay ahí un acto profesional, sino más bien un acto delictivo. Ok, doctor Caro, y vamos a hablar de quienes coloquialmente hemos mencionado abandonaron el barco apenas Pedro Castillo dio este mensaje a la nación indicando el cierre temporal del Congreso de la República. Más de 10 ministros, inmediatamente a través de la cuenta en Twitter también, su abogado Benji Espinosa, uno de ellos que también lo veíamos como un férreo defensor. ¿Ellos podrían tener responsabilidades también de carácter legal pese a que renunciaron minutos después de este anuncio? Bueno, creo que el hecho de que hayan renunciado de inmediato los pone fuera de la escena en principio de lo que podría significar estos actos, digamos, delictivos que ha cometido el señor Castillo, de manera que lo que debería de investigarse, más allá del entorno de los abogados, es qué asesores, qué personas, aparte de Betsy Chávez y Torres Vázquez, han participado en esta conspiración. Siempre la conspiración implica una pluralidad de personas, porque Castillo, para haber hecho lo que hizo, tiene que haber contado por lo menos con la supuesta lealtad de alguien de las Fuerzas Armadas o de las fuerzas policiales, porque de lo contrario no creo que se haya aventurado a un discurso de esta naturaleza. Él podía simplemente fingir, así como Fujimori fingió que se iba a Japón y renunció desde allá, él podía asilarse primero en la Embajada de México, nadie le iba a decir nada seguramente, y no salía de ahí y desde ahí renunciar o desde ahí ya que se produjera la vacancia, ¿no? Entonces acá ha habido, yo creo que un juego que el señor Castillo no calculó bien y tiene que haber personas del entorno que deben haberlo incitado a la comisión de este hecho. Incluso se habla que también hubo traiciones, personas con las que él aparentemente habría contado y que al final, cuando se da este mensaje a la nación, retiraron este apoyo. Ahora, ¿qué pasa con la figura de un expresidente? Legalmente, ¿él es un ciudadano más? ¿Cómo lo ve la justicia? Relátenos eso y los privilegios que podría tener, por ejemplo, en una carceleta de la DIROES. Sí, tengamos en cuenta de que el señor Castillo ya en este momento, al no ser presidente, el famoso artículo 117 de la Constitución ya no lo blinda. De manera que él es una persona que en este momento puede ser investigado por cualquier delito, puede ser acusado constitucionalmente, puede ser llevado a juicio y eventualmente sentenciado. En el caso de este delito, que se viene investigando ahora por los hechos de ayer,
son delitos comunes que puede cometer cualquier persona, no son delitos de función, de manera que a mi entender no tendrían que pasar por el fuero parlamentario, y estos delitos podrían ser investigados directamente por la Fiscalía y, digamos, dar lugar a las acusaciones en el momento correspondiente. Diferentes son los casos que él haya cometido, delitos, perdón, que él haya cometido. De corrupción. De la función presidencial, claro, que son los casos que están encarpetados, entre ellos, digamos, el caso que tiene que ver con la existencia, digamos, de una organización criminal a nivel de lo que es el entorno, lo que era, perdón, el entorno presidencial. Eso es muy aparte. Ahora, justamente esta actitud, ¿no?, del círculo más cercano de Pedro Castillo, que al final las personas que lo defendían, sus ministros que siempre estaban ahí al lado de él, le dieron vuelta a la espalda. Pero hay algo muy particular que quisiera compartir con usted, doctor Caro, también con nuestros televidentes, porque el parlamentario Guido Bellido dijo algo que es prácticamente sorprendente. Indicó en su cuenta en Twitter: hay indicios de que el presidente fue obligado a leer el mensaje de disolución y quien redactó el texto lo hizo con el fin de dar argumento a la vacancia. ¿Usted qué puede interpretar de este tipo de comentarios de un congresista diciendo que habrían obligado a Pedro Castillo a dar este mensaje? También dice: exigimos se determine quiénes fueron los artífices de esta caída. En términos legales, ¿se podría usar esta figura para que Pedro Castillo no tenga que cumplir estas penas tan altas de cárcel en caso de que sea determinado culpable? A mí me parece que es un argumento poco sostenible, es casi ridículo. Es como cuando algún congresista del fujimorismo decía que en el caso de la Cantuta los estudiantes se habían autosecuestrado, ¿no? Es prácticamente el mismo discurso que en cierto modo se ha usado acá en el Perú, pero que es puramente político y no tiene nada de asidero judicial. Para que alguien diga que ha sido obligado a algo, lo tiene que probar. Ese tipo de hechos tendría que ser probado y acá no hay ningún indicio, no hay ningún dato, ninguna revelación de que alguien le puso una pistola en la cabeza a Castillo para que lee ese discurso y para que luego salga con su familia rumbo a la Embajada de México. Doctor Caro, y para que entendamos todas las personas del común que a veces no manejamos esos términos jurídicos legales, explíquenos qué significa un delito de sedición, de rebelión y todo lo que congrega una posible acusación de estas características. Sí, este delito es un delito que consiste, digamos, en alzarse en armas con la finalidad de variar la forma de gobierno o degradar, digamos, o deplorar a las instituciones del orden constitucional, ¿no? Entonces, el factor clave está dado por el alzamiento en armas, el uso de las armas, como lo que hizo en su momento Antauro Humala, ¿no? Para una parte, digamos, del Estado peruano, una pequeña parte del territorio, declarar de que se levantaba contra el poder constitucional, el poder central, con la finalidad de variar la forma de gobierno. Ese es el delito de sedición o de rebelión con sus matices. Pero acá, como el tema del alzamiento en armas no es algo que se haya visto, concretó, ¿no? Exacto. Claro, yo creo que el tema clave acá tiene que ver con la conspiración, ¿no? Conspiración para la rebelión o la sedición. Ajá, justamente sería importante también leer el mensaje del procurador que precisamente ayer manifestó qué tipo de acciones van a tomar. El Procurador General del Estado, Daniel Soria, ha presentado una denuncia penal ante la Fiscal de la Nación contra el ciudadano Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de sedición, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. ¿Usted está de acuerdo en este tipo de argumentos que ha utilizado el Procurador General? Sí, yo creo que la Procuraduría en estos temas juega un rol secundario y un rol principal cuando la Fiscalía no hace nada. Pero como la Fiscalía ha intervenido y ha actuado, yo creo que ahora la dirección de lo que pueden ser las imputaciones la tiene la Fiscalía de la Nación ha actuado con rapidez, la Procuraduría también sin duda, hoy han participado en la audiencia de detención preliminar, están haciendo su trabajo y creo que en consecuencia el tema de la tipificación ya a partir de ahora queda en manos de la Fiscalía y del Poder Judicial. Perfecto, doctor Caro, muchas gracias como siempre, ha estado muy pendiente de todo el desarrollo de esta crisis política y agradecemos su apoyo, su ayuda para que entendamos el marco legal, lo que significa, lo que podría venirse en contra de Pedro Castillo ahora.